Dios funciona por etapas. Primero, esa palabra, esa vida divina, esa palabra de Dios se encarna y vino a este mundo como un hombre. Y vino a este mundo como un hombre. Pero ¿cómo vino? ¿Cómo vino? ¿Como un rey? ¿Como lo que es? ¿Como el Dios poderoso, temeroso? Ese Dios que hablaba con un trueno en el monte Sinaí y temblaba. No. Vino como un hombre en humillación, en humildad. Vino como lo más humilde que cualquier ser humano podía venir a esta tierra. Vino en una condición inferior a cualquiera de nosotros. ¡Wow! Tremendo eso. Dios. ¿Humillarse? ¿Así? Sí. ¿Por qué? Porque Él vino en debilidad. Vino haciéndose inferior a nosotros porque Él necesitaba que nosotros pudiéramos ingerirlo, pudiéramos recibirlo, pudiéramos comerlo. Por eso cuando Él vino dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy, fíjate cómo se nos presenta como un pedazo de pan. A la mujer cananea aceptó que dijera que Él era las migajas de pan que caían de la mesa. Imagínate a qué nivel se bajó el Dios creador de los cielos y la tierra para venir a nosotros, para que pudiéramos no solamente verlo, aceptarlo y acercarnos a Él sin ningún temor, sin nada que nos alejara de Él, pero además pudiéramos comerlo. Cuando tú te sientas en un restaurante a comer o en la mesa del comedor, ¿qué es más grande, tú o la comida que está servida? ¿Qué es superior, tú o la comida que te sirven? Por supuesto que tú eres más grande. Y Dios vino en tanta humillación a decir: yo soy tu pedazo de pan, tu comida. Por eso vine en un pesebre, en la pobreza absoluta, en la humillación absoluta, nacido de un hogar súper pobre, en unas condiciones, nací donde nacen los animales, ni siquiera en una casa humana. Porque imagínate donde Jesús hubiera venido como el gran rey, que es lo que es, el rey de reyes y Señor, pues lo hubiéramos visto como: wow, pues le haríamos las venias, nos arrodillaríamos, nos daría temor acercarnos mucho. Imagínate, wow. Si a veces vemos personas importantes en este mundo y no tenemos confianza como para acercarnos mucho. O imagínate, entrar aquí el presidente de este país ahorita. ¿A quién diría: Donald, ¿qué hubo, Donald? ¿Cómo está? Vení, te abrazo. No, porque es una persona que tiene un nivel de importancia muy superior. Presidente. Jesús, Dios, vino en esa condición para que no dijéramos Señor y nos arrodilláramos y nos diera temor, sino en la condición más humilde. Porque cuando Jesús vino, ¿qué es lo que se cumplió ahí? Dios, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne. Dice la palabra que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, el misterio de la piedad. Significa que Dios, siendo Dios, y Dios es espíritu, siendo Dios,
un día trajo a Dios al hombre. Dios entró a estar en el hombre. Dios se unió al hombre. Dios comenzó a formar parte del hombre. Antes no era parte del hombre, pero un día decidió ser parte de nosotros, se humanizó, se mezcló con el hombre. Y esa mezcla de Dios y el hombre es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo, me parece que, versículo 4, si permaneces en mí y yo en vosotros, fíjate que hay dos condiciones. Él permanece en nosotros, Dios vino a permanecer en el hombre, pero luego dice, pero nosotros tenemos que permanecer en Él. Entonces, Dios cumplió tres etapas. Primero vino a nosotros, Dios entró, permaneció en nosotros, en el hombre, y luego en su resurrección, Dios levanta al hombre, lo asciende al hombre y glorifica al hombre en el cielo, en la presencia del Padre. ¿Qué significa? Ahora nosotros tenemos que permanecer en Él. Él vino, Él permanece en nosotros, Él nos llevó al cielo, ahora nosotros permanecemos en Él. Hay una doble condición: permanecer en mí y yo en vosotros, todo el ciclo. Dios vino a nosotros, trajo Dios al hombre, y luego en resurrección Dios llevó el hombre a Dios, nos glorificó. Porque cuando asciende Jesús, glorificó al hombre Jesús, ¿cierto? Pero ese hombre que se glorificó, que ascendió, es la humanidad. Por eso, si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 30, dice que 28 al 30 dice que Él nos llamó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó a nosotros. Entonces, cuando Jesús asciende, el hombre Jesús en resurrección, y es glorificado, ¿qué quiere decir glorificado? Que ese hombre expresa plenamente a Dios en humanidad. Ahora, el propósito de Dios es glorificarnos a nosotros. Dice la Biblia en Romanos que ya no glorificó, porque Dios dice las cosas que no son como si fueran. Dios ve todo, y ya cuando Dios te llamó a ti, hermano, si tú has sido llamado por Dios, si tú eres escogido por Dios, dice que fuiste llamado a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Número 1, conforme a la imagen de Jesucristo. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Y lo dice en pasado, no en futuro. En otras palabras, ya Dios nos ve a nosotros glorificados como el cuerpo. Por eso dice que somos el cuerpo de Cristo. Tremendo nombre es eso, decir que somos el cuerpo de Cristo. ¿Tú sabes lo que eso significa, ser el cuerpo de Cristo? Hay mucha gente que dice, la iglesia, sí, la iglesia. Sí, el local. La iglesia, sí, el púlpito. La iglesia, sí, el grupo de alabanza. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo donde habita, mora y se expresa plenamente la plenitud de Dios a través del hombre, a través de nosotros. Entonces, todo ese proceso que vivió Jesús fue exactamente lo que se vivió en el Antiguo Testamento en tipología en el templo. El sacerdote tenía que entrar a expiar los pecados del pueblo, al tabernáculo, al templo. Pero cuando el sacerdote entraba, no podía entrar nadie más, sino ningún hombre podía entrar con él, para luego entrar después de expiar los pecados y redimir a su pueblo,
tenía que entrar a la presencia, al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Levíticos capítulo 16. Y por eso cuando el hombre Jesús resucita, María Magdalena lo ve y Jesús le dice: no me toques, no me toques, no puedes estar conmigo porque todavía no he subido al Padre, todavía no he llevado al hombre a la gloria del Padre, todavía el hombre no ha sido glorificado, todavía la humanidad no ha sido glorificada. Por eso anda, dile, dice Jesús, le dice en resurrección, le dice: anda, dile a mis hermanos y a tus hermanos que voy a mi Padre y a tu Padre. ¿Estás viendo el misterio? Ese hombre Jesús estaba llevándonos éramos nosotros, el cuerpo, la humanidad, llevándonos a la gloria de Dios, a la gloria del Padre, a ser glorificados, ascendidos. Jesús vino y trajo Dios al hombre, y ahora el hombre lo lleva a Dios para ser glorificado. Y por eso ahora es el unigénito, el primogénito entre muchos hermanos. Ese hombre es nuestro hermano. Y por eso entre nosotros nos llamamos hermanos. Y nos vemos como hermanos. No es un cliché, no es un dicho. Es que somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Tremendo misterio. Tremendo.